Bendiciones, bendiciones hermanos, muy buenos días. Hoy es el domingo 18 de noviembre del 2018. Bienvenidos a este espacio donde nos congregamos para buscar de las enseñanzas de nuestro Dios. Y mi nombre es Miguel Ángel Flores. Estamos tratando de darle un seguimiento a enseñanzas, lecciones que vienen de parte de nuestro Dios. Para un grupo de personas que nos reunimos virtualmente para adorar el nombre de Dios a través de su conocimiento, del conocimiento de su palabra, del conocimiento de su voluntad. De modo pues que sean bienvenidos a este ejercicio espiritual donde buscamos una relación, una liga, un acercamiento a nuestro Dios a través de nuestras enseñanzas. Bienvenidos, muchas gracias. El grupo nos ha venido empujando de alguna manera, nos ha venido orillando a tocar el tema de hoy. El tema de hoy es el resultado de mucha comunicación entre nosotros, el resultado de la búsqueda de un tema en particular. Y este es la ausencia de salud. No es que se ha presentado en un solo sitio. En el estado de Morelos, en México, en el país de México, hay una persona con unas molestias, curiosamente que también tienen que ver un poco con la columna. Esto tiene un fundamento bíblico y vamos a hablar de eso. También sucede la misma situación en Cancún, Quintana Roo, México también. Hay una situación particular de molestias también que tienen que ver con la columna y con huesos también. Hay un tercer caso en la ciudad de Dallas, Texas, donde se ha presentado molestias en las cervicales, en el cuello, huesos también. Y durante los últimos, en las últimas semanas, me parece que hicimos llegar, no sé si un video o un audio, a propósito de Isaías 37, el valle de los huesos muertos. Como Dios le pide a Isaías que profetice sobre los huesos y que declare que habrá carnes, nervios y un espíritu nuevo sembrado en el cuerpo de una persona, porque Dios te da órganos nuevos, Dios te renueva los órganos de tu cuerpo que Él quiere renovar, reemplazar, hacer algo nuevo en ti. De modo pues que esto no es una coincidencia. La palabra coincidencia no existe en la Biblia, no está en la dinámica de nuestro Dios sumar coincidencias, sino más bien Dios trabaja de una manera en donde cruza los destinos de las personas, donde cruza los caminos de las personas que se encuentran. Y me parece a mí que hoy nuestro Dios está sumando circunstancias para que hablemos de esto. Dios está haciendo que nos encontremos en el tiempo perfecto con el tema común en tres situaciones. Y la Biblia tiene esta manera de manifestación. La Biblia tiene esta manera de expresarse. Hace un llamado a cierto tema. En el transcurso del tiempo confirma. Y en esta ocasión está ratificando. Tres personas en tres diferentes lugares. Tres personas que no se conocen entre sí. Que están pidiendo a gritos el conocer de este tema, que es la ausencia de salud, las enfermedades. Quería omitir esta palabra, quería no usar la palabra enfermedad, pero sí es una realidad que existe la ausencia de salud. En la ausencia de salud no se mueve Dios. En la enfermedad no está Dios. Dios está en la salud. Dios hizo un diseño perfecto. Si vamos un poco hacia atrás en el Génesis, podemos ver que el hombre rompe su relación con Dios. Y en ese momento se altera toda la cosmovisión total, absoluta. Todo el cosmos, todo lo que Dios había creado se vio alterado por la desobediencia del hombre,
por el distanciamiento del hombre con su Dios. Y podemos probar esto teológicamente. Las rosas, las plantas, no eran venenosas, las plantas no eran tóxicas, las plantas no tenían espinas, y las fieras, como los leones, los osos, las fieras, no tenían colmillos para devorar. De modo que todo esto se vio alterado en el rompimiento de la relación entre Dios y su creación, Dios y el hombre. Al darse este rompimiento y esta separación, se altera todo el cosmos. Todo el cosmos es lo que se había hecho perfecto, se altera, se derrumba, pierde su propósito y es desviado de alguna manera. Y allí es que aparecen las enfermedades, las alteraciones al diseño original. Esto es difícil de creer, suena a fantasía, pero realmente, teológicamente, en un estudio más profundo podríamos demostrarlo bíblicamente. Sin embargo, el Señor se acerca al hombre y le hace saber que Él no es autor de la enfermedad. Él es Dios, es un Dios creador perfecto, es decir, Dios nos hizo sanos. Dios nos hizo sanos. Dios hizo los órganos perfectos, sin alteración, sin daño, sin defecto. Esto pues significa que Dios hace un pacto con el hombre, un pacto donde lo hace sano. Y vamos a hablar en este día respecto a este pacto de sanidad. Un pacto de sanidad entre Dios y el hombre. No hay razón para que el hombre esté enfermo, no hay razón para que el hombre esté roto, no hay razón para que el hombre esté distante con su Dios. Hablo como género humano, el hombre, la mujer no puede, no debe estar enferma si hay una relación que medía, que acerca entre la criatura y su creador. De modo pues que este pacto se encuentra en el libro del Éxodo. El libro del Éxodo es el segundo libro después del Génesis. El segundo libro se llama el Éxodo. El Éxodo narra, a grandes rasgos, vamos a hacer la doxología de este libro, vamos a hacer la contextualización de este libro. El libro del Éxodo narra la historia del pueblo de Israel que sale de Egipto, un lugar de prisión, un lugar de esclavitud. Dios los hace libres, levanta a Moisés para que a través de un liderazgo como caudillo saque al pueblo y lo lleve a una tierra prometida donde fluye leche y miel. Y en todo esto hay un simbolismo. Conocemos que en este transcurso, en este éxodo, en este desplazamiento, en este traslado, Dios le da también a Moisés y con ello al pueblo de Israel los 10 mandamientos que hasta el día de hoy siguen rigiendo de lo que desea Dios para con su creación, para con su Hijo, para con el hombre, cómo se conduzca, cuáles son los parámetros que Él desea para que nosotros nos desenvolvamos con libertad delante de Él. El no matarás, todo esto que se llama el decálogo, los 10 mandamientos entregados a Moisés para el pueblo judío que estaba haciendo esta travesía. Este es el contexto del libro del Éxodo. En el capítulo 15 de este libro, segundo libro de la Biblia, en el capítulo 15, versículo 26, Dios nos habla de un pacto de sanidad. Un pacto de sanidad en el libro del Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Dice así, al pie de la letra, libro del Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios
te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Está Dios, Jehová de los ejércitos, Dios, el creador del hombre, el creador de todo lo que existe. El creador le está diciendo: si tú mantienes una forma de conducta que yo ya te he especificado cómo es, si tú te mantienes bajo mi sombra, si tú estás cerca de mí, si tú obedeces lo que yo te digo, si tú te conduces conforme a los preceptos que yo te he descrito, si tú estás bajo mi sombra, si tú estás al pendiente de mí, si tú me honras, si tú me adoras, tú no tienes por qué estar enfermo. Y hace un pacto. Repito, vamos a leer con mayor detenimiento. Vamos a insertar este versículo en el contexto que ya hablamos del Éxodo, de los 10 mandamientos, en el contexto del Génesis. Yo, Dios, te creo a ti, mi criatura, mi hijo, y te doy espíritu. Te nombró inclusive mi hijo. Nuevamente, está hablando Dios, quien crea al hombre, y le dice que él no tiene por qué estar enfermo. Y le dice: yo voy a hacer un pacto contigo bajo estas condiciones. Estas serán las circunstancias que reinarán en nuestra relación entre tú y yo. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, si estás atento a lo que Él desea, si estás atento a lo que Él ya estableció, si estás atento a lo que tú sabes que son los 10 mandamientos, los preceptos de Dios, si tú dieres oído a su voz, si tú estás atento a esto y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de ninguna especie, de ningún formato, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, las 10 plagas, ¿recuerdas? Ninguna de las que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Yo no soy quien te enferma. Yo no soy quien te hace daño. Yo no deseo para ti que estés enfermo. Yo no deseo verte en un hospital. Yo no quiero que asistas al médico. No es necesario. Tú tienes un Dios que te hizo perfecto. Ahora, nuestro Dios condiciona. Nuestro Dios dice: bajo estas circunstancias, si escucharas mis mandamientos, si hicieres lo que ya te mandé, si te condujeres de la manera en que yo deseo que te desenvuelvas, si tú fueras en una relación estrecha entre tú y yo quiero hacer un pacto de sanidad contigo. Un pacto de sanidad es que nunca más tengas que estar enfermo, que nunca más esté alterado tu proceso, que nunca más estés necesitado de soldar un hueso, de sanar una bacteria en tus órganos, de tener que romper con un mal hábito, un vicio, una anomalía en tu conducta. Las enfermedades existen 4 razones. Estamos hablando de teología bíblica. Estamos hablando de los conceptos de falta de salud. Las enfermedades de alguna manera son un llamado a un acercamiento con nuestro Dios. Nos distraemos, nos distanciamos y dejamos de hacer darle seguimiento a este pacto que tenemos con nuestro Dios. Dejamos de ser observadores de la ley, este decálogo que da 10 instrucciones puntuales, muy precisas de cómo debe ser tu conducta. Nos descuidamos, nos distraemos y no hacemos caso de esto. Nos separamos,
y nos soltamos de la mano de Dios. Nos separamos y nos distanciamos. Y nos metemos en cosas triviales, pero muy del día al día. Nos gana la rutina. Y nos vamos distanciando de nuestro Dios y de las cosas que Dios nos ha pedido en este pacto. Y Dios te llama. Miguel, tú y yo tenemos un pacto, tú y yo tenemos un entendido, tú y yo hablamos de que no deseo que estés enfermo, pero es una manera de llamarte al redil, una manera de acercarte al redil, una manera de pedirte que no te olvides que tú y yo tenemos un pacto. Y este pacto es un pacto de salud. Lo ratifica un capítulo después en el mismo libro, en el capítulo 23, versículo 25. El mismo libro del Éxodo, capítulo 23, versículo 25, Dios hace una ratificación, Dios hace un llamado muy puntual, muy exacto, muy detallado. Éxodo 23, versículo 25, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Está muy claro lo que está diciendo, lo que está pidiendo nuestro Dios, lo que te está demandando. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. ¿En qué condiciones? Ya te las estableció en el versículo anterior. Y Él bendecirá tu pan, Él bendecirá tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Es decir, la enfermedad está siendo un conducto, un canal para llamar tu atención, para acercarte nuevamente a tu Dios. Y dice, yo bendeciré tu pan, bendeciré tu mesa, bendeciré el trabajo de tus manos, bendeciré todos tus esfuerzos, todos tus sacrificios, tomaré en cuenta tu conducta, tomaré en cuenta tu proceder, tomaré en cuenta tus ofrendas, tomaré en cuenta tu acercamiento, tu búsqueda de esta relación que tenemos tú y yo. Pero ha sido necesario que después de tu distracción el Señor te haga venir una vez al camino, y esto lo hace a través de una enfermedad. Para eso son las enfermedades, precisamente. Son un canal, son una llamada de atención. Una llamada de atención no es un regaño. Una llamada de atención es sobrehacer, sobreactuar, hacer algo que llame tu atención. Y qué mejor que una enfermedad. Una enfermedad que te está diciendo, vuelve a tu origen, vuelve hacia atrás. Tenías un pacto con el Señor. El Señor ha sido claro contigo. El Señor ha sido claro, puntual, exacto, muy quisquilloso, muy detallado contigo. Y ahora te lo ratifica. Te lo ratifica y te dice, te voy a quitar esta enfermedad porque solo quería llamar tu atención. Solo quería que te acercaras a tu origen, que estuvieras en el tono que yo deseo de ti. Hay un propósito en la enfermedad. Sí la hay. Ahora mismo podríamos hablar de las cervicales, podríamos hablar de la columna vertebral, podríamos hablar de los dolores en la cadera y en la espalda, la sobreuso a través del trabajo y los detalles clínicos. No pienso meterme en eso, porque no soy un especialista, porque creo que es la peccata minuta del mensaje de Dios hacia ti. Él está siendo bastante claro. Capítulo 23, nuevamente, insisto, versículo 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. No está hablando de que le prestes solo tu atención, sino también de que le servirás, de que le darás tu servicio. Tu servicio será para Él. Y Él bendecirá tu pan. ¿Cómo llega el pan a tu mesa? A través de tu trabajo, del trabajo de tus manos. Dice que Él bendecirá tus negocios.
Mira cuánta promesa hay en este versículo. Bendecirá tu pan y tus aguas hasta donde tú alcances. Es decir, yo sé que tienes gente que depende de ti, tus hijos en algunos casos, tu familia en otros casos, inclusive tus empleados. Dice que Él bendecirá tus aguas y yo te quitaré toda enfermedad, la que me digas, la que estés en este momento muy preocupado. En otra parte de la Biblia, en el Nuevo Testamento, casi al final, casi llegando al Apocalipsis, en una de las 3 cartas del apóstol Juan, dice, amado, le está hablando a Gallo. El apóstol le está hablando a uno de sus hijos putativos favoritos y le dice, amado, yo quiero que tú seas prosperado. Yo deseo que tú seas prosperado y deseo que estés sano, que estés libre de toda enfermedad. Y aquí el Señor en Éxodo 23, versículo 25, te está diciendo, yo quitaré esa enfermedad. Yo quitaré esa enfermedad y bendeciré tu trabajo, bendeciré tu pan, bendeciré tu familia, bendeciré tu mesa. Bendeciré tu mesa. Bendeciré a tus empleados, bendeciré tus negocios, bendeciré todo lo que dije yo que iba a cubrir si tú obedecieres el pacto que tenemos tú y yo. Te di las formas, te di el tiempo, te di la manera adecuada de cómo te tienes que desenvolver. Y aquí que no es el caso de ninguno de ustedes, ni siquiera estoy especificando, ni estoy señalando, no es ese mi trabajo. Pero es solo un ejemplo hipotético. Sabemos que nos hace daño el tabaco y continuamos con el hábito del tabaco. Y digo tabaco por decir algo, pero en realidad sabemos que nos hace daño tantas cosas. Entre los detalles de las enfermedades que hablaba yo de que son asuntos teológicos, o podemos tratarlo a través de la teología, también podemos señalar que las enfermedades no son solo físicas o psicosomáticas, sino también las enfermedades son en el alma. Las enfermedades son espirituales. Las enfermedades tienen que ver con la mente. De tal manera que las enfermedades no solo son un reducto que te conduce al hospital por el desuso de un órgano, por el daño en un órgano, por la rotura en un órgano de tu cuerpo. No es solo eso. Las enfermedades están presentes también en el área mental, en tu corazón. Las enfermedades tienen que ver con los vicios, con las manías, con los malos hábitos, con las malas compañías, con las relaciones tóxicas, con las cosas que pudiste haber cortado, que debiste haber cortado hace mucho y no lo hemos hecho. Las enfermedades son eso, un conducto en donde el Señor está llamando tu atención a hacer algo que ya tenías establecido con Él. Ya había un entendido entre Dios, tu Creador, y tú. Las enfermedades obedecen a un propósito muy puntual, una tarea muy específica. Las enfermedades tienen una función. Gracias a Dios, una enfermedad me puede avisar que no estoy bien delante de Dios, que Dios me está llamando su atención para que me acerque a Él y corrija algo que no estoy haciendo bien, algo que no estoy haciendo, simplemente no estoy haciendo, no le estoy dando el seguimiento que debió ser a través de este pacto de sanidad. Podemos ver en estos 2 versículos en el libro del Éxodo, el primer versículo que daba, donde existe el pacto de sanidad, y donde lo ratifica. Podemos ver que la intención de Dios es que tú siempre estés sano.
que tú en ningún momento caigas la rotura de un órgano, en el desuso de un hábito de sanidad. Dios está obrando con mucha puntualidad, con mucho detalle, con mucha exactitud, con mucha precisión, como lo que te dio el médico. Un diagnóstico clínico favorable o no, más extenso, menos confuso. Dios lo hizo antes. Dios lo hizo antes. Está expresado en la Biblia. Híjole, si yo pudiera conocer más respecto a la Biblia, si yo tuviera un poquito de mayor conocimiento de lo que es la palabra de Dios, si yo tuviera un poquito de más luz, si yo tuviera un poquito de más paz, un poquito de mayor tiempo para poder empaparme de la voluntad de Dios a través de su palabra. Dios te ha hablado siempre, en todo momento. Dios ha estado presente desde que empezó la presencia de esta enfermedad. Desde que empezó, Dios ya estaba ahí. Tú y yo ya lo hablamos. Tú y yo tenemos un pacto. Hijo, te amo. Hijo, yo no quiero que tú cruces por este vía crucis. Yo no quiero que pases por este dolor. Yo no quiero que pases ni siquiera por este gasto. Yo no quiero que tú te desgastes, y yo no quiero que estés llorando en la sala de un hospital. Yo no quiero que cruces por ahí. Yo tengo un pacto contigo, un pacto donde yo me ofrezco a darte sanidad. En un abrir y cerrar de ojos, Dios puede hacerlo. Dios es todopoderoso. Dios es omnisciente. Dios es omnipotente. Dios es todopoderoso. Dios es nuestro sanador. Lo dice con puntualidad el libro de los Salmos. Lo dice con precisión la palabra. Paso a paso, libro a libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Si conociera la palabra, tendría la certeza de que Dios no desea que estés enfermo. Dios no desea que estés mal. Dios no desea tu ausencia de salud. Dios no desea que estés enfermo. Dios no desea eso. Dice el libro de los Proverbios, medicina es a tus huesos mi palabra. Medicina es a tus huesos mi palabra. Si tú tuvieras más contacto con mi palabra, es como tomar la medicina que ahora tienes que tomar, esta medicina a través del diagnóstico de un médico. Te dice, bueno, tiene que cumplir con esta cirugía, tiene que cumplir con este medicamento, tiene que cumplir con esta terapia, tiene que cumplir con este proceso, bla, 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 bla. Dios ya lo había dicho. Medicines a tus huesos la lectura de la palabra, libro de Proverbios, todos los días. Si tuvieras una relación más estrecha con tu Dios, no sería necesario cruzar por la visita a un médico y a un hospital, y la visita con un especialista en huesos, y la visita con un diagnóstico clínico. No, pero no me puedes decir que nunca nadie se enferma solo leyendo la Biblia. Eso dice la palabra. Que has permitido llegar hasta este punto en el que te encuentras. Y que en todo momento Dios está hablando a ti puntualmente. Dios está siendo muy preciso en su relación contigo. En su relación contigo a través de esta ausencia de salud, de esta enfermedad. No me gusta usar la palabra enfermedad, pero Dios ha usado esta ausencia de salud para llamar tu atención y acercarte a Él. ¿Cuál es el canal con el que yo puedo usar para comunicarme con este Dios? Este Dios del que tú estás hablando, este Dios que habla en el libro del Éxodo. La oración y la lectura de la palabra para empezar. De eso va a parir la comunión, el enlace con nuestro Dios, la unión con nuestro Dios, una unión fuerte, una unión amalgamada por la fe de un hombre que cree que puede levantarse. Tengo la capacidad
de amalgamar mi relación con Dios a través de la fe, creerle. ¿Cómo si puedo y tengo la capacidad de creer que el doctor dice que voy a sanar si me hace esa cirugía? Lo creo y lo compro y lo pago para que me operen, para que me intervengan y yo sane. Pero no puedo creerle a Dios porque se necesita fe. ¿Cómo y de dónde adquiero la fe? ¿Dónde compro la fe? La fe viene por el oír de la palabra. Por eso mi insistencia de un mensaje como este. Porque algunos de ustedes no están yendo a una iglesia, no están yendo a una congregación, no están yendo con un pastor, no tienen asistencia de alguien que conozca estos temas. Entonces, mi función es esta, acercarte, que veas otra opción, una opción absolutamente espiritual. Ya le diste la oportunidad al médico, ya le diste la oportunidad una y otra vez. Hay quienes han pasado por enfermedades devastadoras por 2 y 3 ocasiones y son supervivientes de cáncer. Hay casos en mi familia de esta situación, puedo dar testimonio de él. Y pudimos conocer a nuestro Dios a través de un llamado tan fuerte como el cáncer. No hay necesidad de esto. Si tuviéramos una relación estrecha con nuestro Dios, una comunión con nuestro Dios amalgamada por la fe, consolidada por la lectura de la palabra. Como algunos de ustedes no tienen esta bendición de asistir a una iglesia de manera regular por las razones que sean, porque no me gusta este pastor, porque no me gusta esta iglesia, porque en esta iglesia oran de una manera que no entiendo, porque en esta iglesia no levantan las manos, por la razón que quieras, No hay esta relación. Entonces, mi trabajo es acercarte a la palabra, y Dios obrará a través de su palabra en tu corazón. Pero si no te acercas a la lectura de su palabra, que es la opción que tienes en este momento, no va a ser posible que tu fe, tu escasa fe, tu pequeña fe, tu fe diluida, no puede crecer. La palabra de nuestro Dios, el contenido de la Biblia, los preceptos que contienen los 66 libros de la Biblia, no pueden llegar hasta ti si no se da a través de la fe. ¿Y cómo nace la fe? Repito, ¿cómo nace la fe? ¿Cómo ensancho mi fe? ¿Cómo hago que crezca mi fe? Porque yo sí quisiera tener una fe como la tuya. Yo sí quisiera tener esta entrega, esta pasión como la que yo veo en ti. Pero ¿cómo lo hago? La fe nos viene, la fe nos crece, la fe la recibimos a través del oír de la palabra. Por eso la importancia para mí de hacer este trabajo con la gente que yo más quiero. Esta congregación, este grupo virtual para el que yo me entrego apasionadamente con los temas de cada semana, que son directos a sus necesidades, obedecen a que iniciamos trabajando con mi familia, hablando así, cara a cara, en las post almuerzos, en los post cenas, y hablando de las necesidades que se me van presentando a través de un proceso durísimo de una enfermedad tan letal como el cáncer. Dios tuvo misericordia de mi familia y después se extendió a los amigos de mis hermanas, a los amigos cercanos y más distantes de nuestra familia en México. Y somos el grupo de personas, mi familia, más amigos, más hermanos, más hermanas, en diferentes ciudades, en diferentes países. Y el trabajo es este. Si no estoy yendo a una iglesia, bueno, entonces dime dónde abro la Biblia, que leo para empezar. Salmos, Proverbios, parábolas, el Evangelio.
las cartas de Juan, las cartas de Pablo, porciones pequeñas. Y cuando alguien esté listo para hacer un estudio bíblico, algo más profundo sobre un tema, entonces hacemos un texto, una llamada y consolidamos una cita como la de hoy. La de hoy es la respuesta de 3 necesidades de 3 diferentes hermanos, 2 en México y uno en Dallas, Texas. Y estamos haciendo esto. Oye, fíjate que se presentó esta situación de falta de salud. Hablemos de esto. Hablemos de este tema, que es una enfermedad, que Dios tiene que ver en medio de una enfermedad, porque es desesperante, es muy desesperanzador estar en la sala de un hospital y sentir la ausencia de la respuesta de Dios, sentir ese silencio frío y doloroso cuando estoy llorando, clamando para que mi ser querido sane. Y es terrible sentir que está ausente la presencia de nuestro Dios. Eso es terrible. Clamar, rogar y pedirle a Dios y sentir que Él no responde. Pero si te quedan 5 minutos en tu trabajo, en tu rutina, en tus noches antes de ir a descansar, antes de ir a dormir, en la mañana, eso sería lo ideal. En la mañana, cuando me despierto y me estoy tomando un café para ya prepararme para irme al trabajo, me quedan 5 minutos. ¿Por qué no se los dedico a Dios? ¿Por qué no se los dedico a tener esa relación, ese acercamiento, esa comunión con nuestro Dios? Ahora, ¿como para qué? ¿Yo qué gano con esto? Ganas tu salud, porque tu salud ya está ahí. Hay un pacto entre Dios y tú. Hay un pacto donde el Señor dice, yo no voy a permitir que tú estés enfermo. Yo no quiero eso para ti. En medio de tu enfermedad, yo no me voy a mover ahí. Pero ¿dónde dice eso? Otra vez, libro del Éxodo. Si tuviéramos este hábito de la lectura, encontraríamos todo esto, que Dios no desea que estemos enfermos. Dios creó un diseño perfecto, un diseño con durabilidad, un diseño con puntualidad, un diseño en donde nosotros sabemos que tenemos un ciclo en donde nuestros huesos van a desgastarse, eso lo sabemos. Pero no tengo que pasar por la enfermedad para saber que estoy envejeciendo, para saber que mi tiempo de mayor expresión juvenil se ha terminado, por ejemplo. Pero también en la vejez hay honra, en la vejez hay una vida sana. Eso dice la palabra. ¿Dónde dice eso? Tienes que leer el libro de los Proverbios, el libro de los Salmos. Tienes que leer la palabra. El Señor te promete que Él desea que tú estés próspero y sano. No podrías estar próspero sin sanidad. No podrías estar sano sin prosperidad. El Señor, cada palabra que usa es muy puntual, es muy específico, es muy detallado en sus definiciones. Y si no, para ello tiene precisamente a sus siervos, a sus varones y mujeres que se dedican a hacer este trabajo del estudio de la palabra y te pueden explicar esto a detalle. Hermanos, mi deseo es que haya sido de utilidad hablar de este tema y poder hacerles llegar la intención de la palabra de Dios para tu salud. El Señor no desea que estés enfermo. El Señor te ha hablado hoy diciendo que hay un pacto, que Él tiene presente ese pacto. Él no va a echar atrás su palabra. Él no va a dejar avergonzado a uno de sus siervos, sino va a dejar tirada su palabra. Si Él ya dijo una promesa, tú puedes confiar en que esa promesa tendrá puntual y cabal cumplimiento conforme a lo que fue expresado para ti. Espero que esto haya sido de utilidad y de mucho consuelo para las personas que están faltas de salud, específicamente en el asunto o en el área de los huesos por esta ocasión.
pero espero que todos los demás hermanos congregados en este espacio, en este espacio virtual, les haya sido de utilidad. Permítanme, oremos por nuestros hermanos que necesitan restituir su salud, y también por todos aquellos que han prestado atención para revivir ese pacto con nuestro Dios. Padre Celestial, en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo, Señor, venimos delante de ti a hacer presente nuestras necesidades de salud y nuestras necesidades de conocimiento de tu palabra, para, Señor, sentirnos sanos y sentirnos fuertes en nuestra relación con nuestro origen, con nuestro creador y nuestro fundador y diseñador de lo que soy, de lo que puedo, de lo que sé, de lo que entiendo y de lo que tú deseas formar en mí. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor, por este espacio. Gracias por hacer posible la comunión con tu presencia, Señor. Gracias porque me has enseñado hoy una manera nueva de ver y de no renegar en este proceso de salud, de restitución de mis dolencias, de mi falta de salud, de mi ausencia de fe. En el nombre poderoso de Jesús, gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque tú ya me ves sano, tú ya me ves restituido, tú ya me ves perfectamente reinsertado, Señor, en mi rutina, en mis trabajos, en mi vida familiar. En el nombre poderoso de Jesús, gracias por ello, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por el libro de los Salmos, Padre. Gracias, Señor, particularmente por el Salmo número 6. Gracias, Señor, por los proverbios en el día 18, el capítulo 18, Padre. Gracias, porque allí dice, Señor, que tú quieres verme con sanidad, tú quieres verme restituido, tú quieres verme próspero y con salud abundante. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Gracias, Dios. Gracias porque ya has derramado tu favor y tu gracia sobre toda falta de salud, sobre toda ausencia de salud, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por ello. Bendito sea tu santísimo nombre, Dios Padre, bendito eres. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tú derramaste tu sangre en la cruz para que yo no tuviera necesidad de cruzar por ninguna enfermedad, por esa herida en tu costado, Señor, donde se derramó agua y sangre, no sangre y agua, sino agua y sangre. Tu palabra dice en Isaías 53 que por ese sacrificio tuyo en la cruz, por esa herida precisamente en tu costado, yo no tengo que pasar por ninguna enfermedad. Tú ya la has pagado, tú ya eliminaste en esa acta todo lo que me acusaba, Señor. Tú lo borraste, tú pagaste a precio de sangre escarlata, Señor, cualquier deuda que yo tenga por mi pecado. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por todo este conocimiento. Gracias, Dios, por todo este conocimiento. Gracias, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Bendito sea, Señor, tu santo nombre. Bendita tu presencia en mi vida, Señor. En el dulce nombre de Jesús. Amén. 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 Dios te les trae. Bendiciones, hermanos. Un abrazo. Les amo.